¿Les gustó? Bueno, vamos ya como por la mitad de esta jornada de la tarde y quiero invitarlos a ver un video de nuestro patrocinador Godoy Córdoba. Tu organización cumple sus obligaciones laborales conforme a la normatividad vigente y además lo hace de una manera responsable. Un diagnóstico acertado permite tomar decisiones que minimizan las probabilidades de recibir una sanción y promueven la dignificación del trabajo en las organizaciones. PLR, la certificación de prácticas laborales responsables de Icontec, pone a tu disposición una herramienta de diagnóstico a través de la cual puedes acreditar o gestionar el manejo de las prácticas laborales de tu organización. ¿Qué beneficio obtengo con esta certificación? Identificar no conformidades de tus procesos para emprender acciones de mejora. Identificar riesgos y gestionarlos de manera adecuada y oportuna. Acreditar idoneidad en tus prácticas laborales ante terceros. Potencial ventaja competitiva en procesos de licitación. Impacto reputacional positivo para estrategias de responsabilidad social empresarial. Una cultura de cumplimiento de las normas laborales, además de generar credibilidad y confianza ante la mirada de terceros, te hace más competitivo y eficiente. Para recibir más información acerca de nuestra certificación en prácticas laborales responsables, escribe a los correos info@godoycordoba.com y cliente@icontec.org. Gracias por su atención. En nuestro tercer panel del día de hoy se dialogará acerca de la debida diligencia en materia laboral, retos y posibilidades. Es por eso que en esta tarde nos acompañan el doctor Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba, la doctora Sonia Patricia Salazar, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Vanti, el doctor Rafael Pinto, vicepresidente de Relaciones con el Gobierno de la empresa Parex Resources, la doctora María Inés Hurtado, vicepresidente de Talento y Asuntos Legales de Sensia, y la doctora María Camila Agudelo, directora de Asuntos de Derecho Público de la ANDI, quien tendrá a cargo la moderación del panel. Los invitamos, por favor, al escenario a que nos acompañen para dar inicio con el panel y les cedo el micrófono, o más bien esta moderación del panel, a la doctora Agudelo. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para hablar del tema de debida diligencia. Tenemos a Santiago Martínez, socio de la firma Godoy Córdoba, a Sonia Patricia Salazar, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Vanti, a Rafael Pinto, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de Parex Resources, y a María Inés Hurtado, vicepresidente de Talento y Asuntos Legales de Sentia. Bueno, antes de iniciar, queremos hacer una actividad con ustedes. Entonces, por favor, si pueden sacar el celular. No funciona. Ya. Listo, acá están las instrucciones. Entonces, pueden usar un código QR o pueden entrar a la página menti.com y poner el código 278-26178. Les voy a dar un momento. Para los que no alcanzan de pronto a ver el código, es 278-26178. Listo, empecemos. Ya es que… Listo, ¿ya les cargó? Bueno, ¿qué palabra se les viene a la mente cuando hablamos de la expresión debida diligencia? Tienen varias opciones, o sea, tienen varios como cajoncitos donde pueden responder, pueden utilizar varias palabras y vamos entonces a empezar a ver los resultados. Cumplimiento, muy bien. Responsabilidad, auditoría,
Legalidad. Cumplimiento es de las palabras que más sale cuando pensamos en debida diligencia. Bueno, perfecto. Mientras vamos viendo las palabras, contarles un poco el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la debida diligencia y en general la conducta empresarial responsable están enfocados a que las empresas puedan trabajar de manera más armónica con las comunidades y en general en la sociedad donde ellas tienen su impacto y donde tienen, digamos, su punto de trabajo. Entonces, lo que queremos hoy es hablar un poco del tema de conducta empresarial responsable, que no solamente es debida diligencia, que también es el cuidado con el medio ambiente, también es el tema de transparencia, el tema en general de derechos humanos, el tema de remedio, que en este momento está, pues, digamos, lo están impulsando mucho. Y también queremos hablar un poco de capitalismo consciente, cómo las empresas se tienen que involucrar más con el cuidado de las comunidades de injerencia y cómo también a partir de esto pueden tener mejores resultados en sus negocios. Entonces, vamos a continuar y entonces vamos a hacerle la primera palabra a Santiago. Bueno, estamos viendo que cada vez hay un interés mayor de las empresas de incorporar dentro de su estrategia procesos de debida diligencia. Entonces yo quería preguntarle a Santiago un poco si nos puedes hablar de cuáles son esas fuentes. Sabemos que están los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, está los parámetros de la OCDE para empresas multinacionales, está también la guía que tiene la OIT de empresas multinacionales. Entonces queríamos preguntarte un poco cuáles son esas fuentes y cuál es el contexto en el que se originan. Bueno, Camila, pues muchas gracias por la pregunta y a la Andy por la invitación. Un honor poder compartir con estos panelistas y estar aquí con ustedes. Bueno, empezaría de pronto por la parte final de tu pregunta del contexto. Me llama la atención que a lo largo del día se ha hablado mucho de capitalismo consciente. Que en realidad no es una corriente del todo nueva. Haciendo una pequeña investigación para este panel veíamos que inclusive viene desde Adam Smith, desde 1759, con un libro que alcancé a adelantar una parte, que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Y en este empieza a hacer todo un desarrollo del padre del capitalismo, de la importancia de la empatía y el cuidado por el otro. Y creo que de ahí viene una buena parte del origen de esta corriente que John Mackey, pues de una forma muy magistral en su libro, la desarrolla. Y en esta básicamente lo que nos manda un mensaje muy profundo es: los negocios que sobreviven son los que generan valor. Y cuando hablamos de generar valor nos referimos principalmente a que tengan un propósito, que tengan una necesidad en la sociedad por resolver, más allá de generar utilidades. Y que cuiden a todos sus stakeholders, entre esos desde luego sus trabajadores y los trabajadores de los contratistas. Y ahí es donde uno empieza a entender quizás un poco mejor por qué ciertas fuentes de organismos internacionales y algunos instrumentos terminan teniendo tanta cabida en el comercio. Se trata, por ejemplo, a nivel de la OIT, de la Declaración de las Empresas Multinacionales, que fue aprobado por el Consejo de Administración del 77 y que se encuentra articulado con un documento, con un organismo muy importante de Naciones Unidas, que es el Pacto Global. Estos se encuentran articulados para definir los principios de los derechos fundamentales de la OIT, que principalmente enmarcan en 4 conceptos. En primer lugar, el derecho de asociación y negociación colectiva, provenientes de los convenios 87 y 98, así como el trabajo forzoso, abolir el trabajo forzoso y abolir el trabajo infantil, y por último la no discriminación del convenio 111. Entonces esas son unas fuentes esenciales para poder entender la debida diligencia. Más recientemente, y con nuestra llegada de Colombia a la OCDE, también hay una fuente supremamente importante de un documento del año 2018, y este documento es una guía técnica para la implementación del debido proceso. Y en esta básicamente se dan ciertas pautas para poder adelantar, digamos, la debida diligencia al interior de las organizaciones. Ya más desde el punto de vista local, pues desde luego tenemos el artículo 333 de nuestra Constitución, que hace referencia a la función social que tienen las empresas.
y desde luego nuestro artículo primero del Código Sustantivo cuando habla de coordinación económica, pero con equilibrio social. Entonces, todo esto para indicar que hay fuentes internacionales, fuentes locales, que nos invitan constantemente a hacer revisiones periódicas internas, pero también desde luego a los terceros, como puede ser también el artículo 50 de la Ley 789 para el sector público, que tienen que hacer una revisión de los aportes al sistema de seguridad social de sus contratistas. Muchas gracias, Santiago. Bueno, una pregunta para Sonia. ¿Cómo implementan ustedes en el grupo Vanti y cómo le hacen seguimiento a este tema de debida diligencia? Y de pronto si nos puedes contar un poco también desde hace cuánto está este interés en debida diligencia en el grupo Vanti. Gracias, Camille, y gracias a todos. Realmente es un espacio muy valioso para aprender y para compartir aprendizajes de cara a, entre todos, capitalizar esto en la gestión de nuestras organizaciones, así que muchas gracias. Antes de hablar de Vanti, yo reflexiono un poco de la siguiente manera, y es: debida diligencia sí, por supuesto, y voy a contarles un poco qué hacemos en la organización, pero debida diligencia dentro de un marco viable para las organizaciones, porque de lo contrario resulta siendo un discurso sexy, filosóficamente correcto, pero inviable en su ejecución. Y esto lo pongo en la mesa porque con las reflexiones que hacíamos esta mañana tienen que haber marcos normativos que viabilicen las buenas prácticas laborales para que realmente hablemos de una debida diligencia posible. ¿Por qué hacer debida diligencia? Y Vanti lo ve con esta perspectiva, y hemos hablado todo el día de compañías o capitalismo consciente, y es porque no solamente podríamos hablar desde el marco de capitalismo consciente, que es hacer las cosas bien, desde un comienzo hasta el final, en toda su cadena de valor, si no pasamos por la conversación de que hay clientes y consumidores conscientes. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy, como lo decía el expositor anterior, el cliente escoge si compra o no compra en función de lo que veo de mi organización. Total, hacer las cosas bien claramente resulta vital e importante para nosotros como grupo empresarial, pero para todas las empresas grandes y pequeñas, porque mi cliente va a juzgar mi producto en función de las cosas que yo hago y cómo las hago. Pero también tengo, por supuesto, empleados conscientes, y hoy un empleado es capaz de decidir si quiere o no trabajar en una compañía en función de las buenas o malas las prácticas laborales que tiene. Hoy en el almuerzo estábamos con unas personas y hablábamos de cómo me pueden pagar ciertos salarios valiosos en el mercado laboral, pero si yo no me siento cómoda con las prácticas laborales que tiene esta compañía, el salario pierde valor y yo termino decidiendo irme a otra organización que a lo mejor me pague menos, pero sea capaz de retenerme de una manera más valiosa por su filosofía y su forma de gestionar las cosas. Hay accionistas conscientes. Hoy las bolsas, los mercados de capital suben o bajan en función de las buenas o malas prácticas que las organizaciones tenemos. Entonces esto lo pongo en la mesa como marco para hablar de Vanti particularmente. ¿Qué hace Vanti a nivel de debida diligencia? Vanti en materia laboral, digamos, que es el foco hoy, tiene una concepción clara, digamos, de crear políticas y normas muy sólidas y muy claras, muy prácticas y simples de entender para sus empleados en primera instancia. Y esto es como el marco inicial de todo el ejercicio. Y me devuelvo un paso diciendo, además, para que esto suceda, el punto de partida es que hayan unos accionistas y una mesa directiva muy consciente y genuinamente comprometida con esta agenda. Entonces, una vez hay un marco regulatorio que procuramos, insisto, sea muy claro y muy sencilla y no sean documentos de 40 hojas que claramente un operario, un trabajador le va a costar entender, sino que sea del lenguaje y la accesibilidad o la democratización un poco de la información. Una vez que estamos en este lugar, hacemos muchos ejercicios de entrenamiento y es un entrenamiento integral y aquí lo pongo en consideración, queremos ser líderes genuinos, líderes que inspiren, líderes que sean capaces de promulgar derechos humanos de una manera natural, que el respeto esté explícito sobre la mesa y en nuestra organización. Es más fácil que un trabajador se vaya porque trata mal
a que se vaya porque no cumplió los resultados de la compañía. Entonces, básicamente hacemos grandes esfuerzos de promulgar un liderazgo, y en ese liderazgo y en esa formación de liderazgo, por supuesto que procuramos enseñarle a los líderes en materia laboral legal, porque muchas veces lo que terminamos entendiendo es que tenemos un ingeniero que se graduó de metalmecánica, está en Aguachica, él no sabe de derecho laboral. Y a veces hace una mala práctica, una mala interpretación, pero es por un neto desconocimiento de las prácticas laborales. Entonces, esto hace parte, por supuesto, de la agenda. Comunicación permanente con nuestros empleados, y es declarar, las organizaciones son de lo que hablan. Y si no hablamos de esto en la organización, deja de perder mérito y relevancia. Tenemos un sistema de acompañamiento a todos nuestros contratistas. La proporción en Vanti, directos, terceros, es muy alta hacia afuera en terceros, así que hacemos unos ejercicios de auditoría mensual permanente a la masa casi total de contratistas, verificando que hayan unas buenas prácticas laborales mínimas hacia sus empleados y a sus subcontratistas. Y acá por eso cobra mucha relevancia que estas prácticas laborales para una organización como Vanti probablemente sean muy fáciles de ejecutar, pero cuando bajas al subcontratista ya el escenario cambia. Entonces tienen que ser normas viabilizables para que realmente hablemos de una cadena de valor completamente regulada y con capacidad de cumplimiento. Entonces auditamos al total de nuestros contratistas e identificamos aquellos contratistas que tienen desviaciones significativas del modelo, y lo que hacemos es entrar en una fase de mentoring a estas compañías, que muchas veces, insisto, es la pyme, la que fue diseñada por ingenieros. Ellos no tienen de pronto el know-how o no tienen el capital para contratar una gerencia de relaciones laborales, así que fungimos un poco ese rol de acompañarlos a desarrollar estos capabilities asociados a una buena gestión en materia laboral. En esto, digamos que también debo decirlo, en ese viaje de mentoring, de acompañamiento, también quitamos contratistas, porque definitivamente hay contratistas que les cuesta en su mindset o en su entendimiento hacer las cosas bien, y hay contratistas que han salido, digamos, de la ruta de la compañía en todo este ejercicio. Y hoy en día todo esto que les cuento lo hacemos mucho en materia laboral, de salud, seguridad y medio ambiente. Y hoy la pregunta que nos estamos haciendo como compañía es cómo migrar ahora a clima organizacional. No solo vigilar que los trabajadores estén bien remunerados o tengan un contrato adecuado, la jornada sea la adecuada, etcétera, sino entrar a entender cómo cuentan o gozan de calidad de vida, porque muchas veces, y creo que a todas las organizaciones nos pasa, el front hacia nuestros clientes puede ser el contratista, con lo cual si tenemos un empleado de un tercero que está insatisfecho, que está frustrado, que está maltratado, eso es lo que termina recibiendo nuestro cliente final. Entonces estamos entrando en esa conversación en estos momentos, migrar de netamente lo legal, cumplimiento legal, a un entendimiento de buena cultura, y nosotros hablamos mucho al interior de la organización de trabajadores felices realmente. Muchas gracias, Sonia. Yo quería resaltar rápidamente dos cosas muy importantes de lo que dijiste. Una es lo de la cadena de valor, porque estamos viendo una tendencia en el mundo a que cada vez la debida diligencia va a estar más regulada y ya no va a ser un tema voluntario de las empresas, sino que va a ser un tema mandatorio por ley. Para allá vamos. Hace una semana la Comisión Europea aprobó la directiva de debida diligencia, y estamos viendo también la discusión de este tratado vinculante de empresas y derechos humanos, donde busca que la debida diligencia también esté en toda la cadena de valor. Entonces, ahí hay una preocupación para que los proveedores, los contratistas, los subcontratistas puedan tener también ese cumplimiento. Y otra cosa que quería resaltar es el tema que decías, y es un reto que tienen las empresas, de que antes los consumidores, digamos, se fijaban mucho en el precio de un producto, pero ya se están fijando más en cómo las empresas tratan a sus trabajadores, cómo es la remuneración, si son empresas que cumplen con los temas de medio ambiente, si tienen, digamos, en su core como ese tema de capitalismo consciente, de cómo van a aportar a las sociedades. Entonces acá viene la pregunta, Rafael, y es en esto que estamos hablando de que las empresas deben tener ese trabajo armónico con las comunidades para garantizar precisamente su sostenibilidad. ¿Cómo ven ustedes en Parex que se relaciona ese tema con la debida diligencia? Bueno, esto
Hoy en día nosotros lo vemos como una formalización de lo que ya eran las buenas prácticas. Y no buenas, sino simplemente prácticas de subsistencia. En el sector donde nosotros trabajamos, en exploración y producción, si uno no tiene ese tipo de prácticas, no tiene acceso y tampoco sostenibilidad en el área. De hecho, no funciona. Puede tener el mejor taladro del mundo, los mejores perforadores, pues si no lo dejaron llegar, pues hasta él le llegó la dicha. Y el petróleo, por razones que no voy a entrar ahorita, causa y efecto, pero el petróleo nunca está en las áreas tranquilas. Siempre va a estar en áreas que tienen algún nivel de complejidad social, algún nivel de complejidad económica, algún nivel de complejidad en el desarrollo humano. Siempre, de hecho no en Colombia, en África, póngalo donde lo quieras, Sakhalin, en la China, en todas partes está en sitios que tienen mucha complejidad. Entonces, si uno no tiene este tipo de práctica, pues no va a existir. Entonces, lo que nosotros vemos ahorita es que estamos formalizando, y se le está de una forma sofisticada además, lo que ya veníamos haciendo. De esto podría hablar un montón, pero entonces voy a resumir, porque conozco la brevedad del tiempo. Y nosotros empezamos por 3 principios. El primero, nos tenemos que acordar siempre que nosotros somos huéspedes. Jugamos de visitantes. No importa si esté 20 años en el área, seguimos siendo visitantes. Y eso no se le puede olvidar a uno nunca. Siempre va a ser visitante y la comunidad es local. Ese es el partido. Jugamos muy rico. Podemos llegar a jugar muy amistoso, pero somos visitantes y ellos locales. Lo otro es que yo tengo que conocer mi entorno. Y cuando digo conocer mi entorno, saber con quién estoy trabajando y en dónde estoy trabajando. Y lo tengo que conocer antes de, no durante. Cuando yo empiezo a trabajar en un área y no sé con quién estoy tratando y espero informarme en la mitad del camino, las más de las veces eso sale muy mal. Y ahí es cuando uno ve operaciones que botan a las compañías en la mitad del camino. Yo he visto taladeros ya perforando 3.000, 4.000 pies, las comunidades las botan. Entonces, si uno sí tiene que tener ese trabajo antes. Nosotros hay áreas como por ejemplo Arauca o en algunos municipios de Casanare, en que antes de la primera palada tuvimos 18 meses de conocimiento. De conocimiento quiere decir, yo te conozco, tú me conoces. Y de acuerdo, 18 meses hemos tenido eso no es normal, esos fueron casos extremos, pero es el momento en que nos tenemos que conocer. Y lo tercero que uno tiene que pensar es, todos tenemos que crecer juntos. No hay ninguna operación que pueda crecer si el entorno no crece. Eso es una máxima, eso es, si yo pienso que yo soy el único que va a crecer y los demás van a seguir en la misma en que estaban, eso no funciona, eso ahí se rompe. Y ahí podemos entrar para hacer un análisis muy simple en un DOFA. Yo tengo que mirar primero cuáles son las fortalezas del área. Nosotros hoy en día operamos en un poquito más de 60 municipios. Cada área en Colombia es un país distinto. Cada una tiene sus culturas, cada una tiene sus vectores de poder, cada una tiene todo tipo de cosas. Y entonces yo tengo que mirar cuáles son las fortalezas que me ofrece el área y con cuáles puedo trabajar mejor y cuáles puedo explotar mejor. Y me refiero concretamente a que es una necesidad hoy en día y es buena práctica de negocios trabajar uno con bienes y servicios locales. Y sin eso uno está muerto, no puede desarrollar el área. Y hay que mirar, en unas ya ha pasado la industria por ahí y tiene muy buena capacitación, ok, entonces enfoquémonos en eso. En otras son muy buenas en temas de agro, en otras hay que mirar cuáles son las fortalezas del área, trabajarlas, hacerlas crecer y empezar por lo que ya está hecho. Es mucho más fácil por lo que ya está hecho que por lo que falta. Hay que mirar las debilidades. ¿Qué son las debilidades grandes del área y cómo las vamos a solucionar entre todos? Y aquí subrayo entre todos, porque cuando uno dice yo soy el que las vengo a solucionar, perdió el año, porque uno está sustituyendo al Estado y sustituyendo a la comunidad en muchas de las formas. Entonces tiene que ser entre todos. Entonces, ahí mira uno cómo conecto al gobierno central, al gobierno municipal, a la misma comunidad, cómo trabajo yo, cómo jugamos entre todos. Por ejemplo, una debilidad grandísima que encontramos en casi todo Colombia, agua potable. Y en Colombia hay mucha agua, pero agua potable no.
Y nosotros nos hemos enfocado mucho en trabajar, y muchos sitios hemos inclusive llevado agua potable antes que sacar petróleo. Pero no lo trabajamos solos, lo trabajamos con el gobierno central a través de mecanismos como obras por impuestos, o con inversión social, pero la comunidad trabajándolo, o con el municipio. De hecho, hay muchas formas de hacerlo, y nos enfocamos en eso y en trabajarlo. Cuando uno soluciona esa condición mínima de vida, ya podemos empezar a hablar de negocios. Antes no, antes sí estamos bobeando. Las amenazas, principal amenaza es no entender. Si yo no entiendo, esa es mi amenaza. Vuelvo a Arauca, ¿la amenaza cuál era? Está fácil, no, pues la violencia. No, la amenaza es por qué la gente se sentía incómoda con uno llegando. Cuando entendimos eso y empezamos a trabajar con la gente, ahí nos gastamos los 18 meses, cuando ya lo entendimos y pudimos lograr unas formas de trabajo común, la comunidad se volvió nuestro principal defensor. Y a nosotros nos cuidan, debo decir que nos cuidan. Con cuidado, sí, pero nos cuidan. Entonces, la amenaza grande que uno tiene es no entender. Y oportunidades. Pues, primero que todo, el desarrollo del negocio. Yo tengo que poder desarrollar el negocio y no tengo. Y la segunda, pues eso es lo obvio, si no, no existimos. Pero la otra, y tomo algo de lo que Santiago decía, es el propósito, es trascender. Yo tengo que poder dejar un área donde llegue, que el día que me vaya o mientras estén en mejores condiciones que antes de que yo llegara. Tenemos que poder trascender y hacer cosas grandes por la gente, desarrollar. Eso hasta ahí podría extenderme, pero… Sí, especialmente en el sector donde están ustedes, que además pues, son unos pioneros en el tema de vida de diligencia, precisamente porque les toca toda esa planeación previa, que es increíble también como lo hacen ustedes, para poder llegar y actuar adecuadamente con la comunidad y que finalmente les quede a ellos un resultado positivo el hecho de que ustedes estén en esa área de influencia. Bueno, la última pregunta de esta ronda para María Inés, y es ¿qué estrategias han implementado ustedes en Essentia precisamente para hacerle seguimiento y cumplimiento a sus estándares de vida diligencia a sus proveedores y contratistas? Bueno, María Camila, primero que todo, buenas tardes y agradecemos el honor de estar aquí en este evento compartiendo con ustedes la experiencia de Essentia. Essentia es una empresa 100% cartagenera del Grupo Ecopetrol. Nuestro propósito superior es transformar y transformarnos por la sostenibilidad. Entonces, contemplamos en todo lo que hacemos la perspectiva social, la económica y la ambiental. Y obviamente no es viable el negocio en la medida en que lo que hacemos de buenas prácticas con nuestra gente no se traslade a la cadena de valor. Entonces, ya hace aproximadamente unos 8 años empezamos muy conscientemente a trabajar con las empresas contratistas, igual que como comentaba Sonia de Banti, tenemos una gran proporción de empresas contratistas frente a lo que tenemos de personal directo. También empleamos mucha mano de obra local buscando desarrollar empresas, pero hace 8 años dijimos, bueno, ¿cómo logramos que las buenas prácticas en materia laboral que tenemos como empresa vayan más allá y se apliquen en las empresas contratistas? Entonces diseñamos un proceso de auditoría desde lo laboral a nuestros contratistas. Empezamos haciendo aproximadamente 80 auditorías al año y en ese primer momento encontramos un 81% de no conformidades. Año a año, pues obviamente no era solo auditar y encontrar no conformidades, sino cómo cerramos esas no conformidades, qué acciones emprendemos para llevar a las empresas a su mejor nivel en materia de temas laborales. Año a año una evolución con un plan de acción que incluye capacitaciones, formación, sensibilización. Y a cierre de 2021 pasamos de 81 auditorías a 399 y de 82% de no conformidades a un 6%. Entonces el avance en 8 años ha sido grande. Acciones en muchos frentes. Verificamos lo básico, verificamos que las empresas contratistas le paguen a sus empleados a tiempo, las planillas para verificar que paguen bien, que cumplan todos los temas de aportes a seguridad social, el tema de vacaciones, el tema de dotación, el tema de calidad de vida, que le estén dando a la gente el día de la familia. ¿Qué está pasando con la gente? También ya empezamos, incluso Sonia, a trabajar en clima. Dijimos, bueno, ya estamos haciendo todo el tema de verificar nómina, los temas laborales, vacaciones, que la gente esté bien, pero empezamos a hacer pulsos para medir dentro de los contratistas cómo estaba el clima laboral y obviamente cuando encontramos alguna señal de alerta, pues citar a los gerentes de las empresas contratistas, a las personas de recursos humanos, si las tienen,
para contarles lo que hemos encontrado y definir un plan de acción conjunto. Entonces, lo que hemos buscado es unos criterios estándar, ellos saben que se va a evaluar. Al principio evaluábamos prácticamente que empleado por empleado, ya tenemos un tema en el que vamos más aleatoriamente, pero con total apertura para revisar lo que ocurre con las empresas. Y obviamente esto pues va acompañado no solo de auditoría, sino de evaluación periódica de desempeño del contratista, en la que no solo miramos cómo se está desempeñando en el proceso para el que fue contratado, sino cómo le está yendo en la auditoría laboral. Si hay algún incumplimiento en lo laboral, es parte de esa evaluación. ¿Cómo le está yendo en HSE? ¿Está entregándole a la gente los elementos de protección personal que deben ser? ¿Los está cambiando con la frecuencia que es? ¿Cómo está el tema de incidentes? Las campañas que se hacen. Y pues también ya llegando al tema de clima, verificando que la gente se sienta tranquila y cuente. En pandemia pues hubo retos porque no es lo mismo hacer eso cuando uno está presencial que sin la presencialidad, pero muy rápidamente empezamos a hacer las auditorías en campo y buscar tender puentes, que la gente se sienta con la tranquilidad de tener ese interlocutor que no es su empleador y tampoco es Essentia, sino que es una firma externa que es la que audita. Entonces, esa confianza para que le cuenten a la auditora lo que les está pasando, lo que funciona, lo que no funciona, con un plan de acción. Entonces, pues esa ha sido como nuestra historia en los últimos 8 años. Y eso que nos ha permitido tener conversaciones con la cadena de valor que generen valor para el negocio nuestro, para el de ellos y obviamente para la gente, porque en la medida en que verifiquemos que el ser humano esté bien y llevemos a la empresa a tomar las medidas para cerrar brechas, pues obviamente la operación de esa empresa va a estar mejor. Los contratistas han dado una evolución enorme, unos que eran unas empresas muy pequeñas y con muy pocas cosas estructuradas, hoy tienen sistemas de seguridad en el trabajo, temas de lo laboral, hoy son mucho más estrictos y eso hace también que nuestra cadena finalmente esté mucho mejor, sin incidentes de seguridad, con temas de clima controlados, de tranquilidad de la gente y eso va directamente amarrado a nuestro objetivo de sostenibilidad como empresa. Y finalmente todos terminan generando valor a través de estos procesos de due diligence. Bueno, vamos a hacer una última ronda de preguntas, pero antes quería contarles que al final vamos a hacer como un pequeño concurso para ver si están activos poniendo atención a los panelistas. Entonces es también con la misma herramienta para que no la vayan a cerrar y el ganador va a tener una entrada al próximo año como invitado especial al encuentro de laboralistas. Entonces sigamos con la ronda de preguntas y al final hacemos entonces el concurso. Bueno, Santiago, ya para entrar como al tema práctico, porque muchas veces esto queda como en un tema muy general y no se ve como la practicidad del tema, ¿ustedes qué recomiendan para las empresas que tienen interés en implementar estos procesos de debida diligencia? Bueno, en nuestra firma en Godoy Córdoba llevamos alrededor de 11 años en esta tarea. Iniciamos de la mano con Ecopetrol, que por ahí vi algunos de Ecopetrol, un saludo. Y la experiencia a lo largo de estos años la resumiríamos en 8 mandamientos, así que anoten que esto es asesoría gratuita y para el concurso que se nos viene en un momento. El primer mandamiento es, y lo mencionaba Sonia, un tema de cultura. Realmente esto es como quien toma la decisión de tener hábitos saludables en su vida. Uno lo interioriza, uno toma la decisión de querer hacer ciertos cambios, pero eso viene de un tema, digamos, de cultura y de la decisión de querer cambiar. Y ya lo siguiente viene entonces, pues que uno va al médico y uno se hace un examen. ¿Y uno qué exámenes se va a hacer? De los que creen, los que eventualmente hay que pararle atención. Entonces el segundo punto consiste esencialmente en identificar cuáles son esos posibles riesgos que eventualmente puede llegar a generar impactos negativos que puede llegar a generar su actividad. Principalmente la OCDE ha dicho que hay que mirar temas desde luego de la Carta de Derechos Humanos, hay que mirar los convenios internacionales mencionados anteriormente, la normatividad interna y a su vez desde luego temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces una vez identifica cuáles son los potenciales riesgos que eventualmente tiene, pues genera una matriz y genera, digamos, unas acciones para su cumplimiento. Tercer mandamiento. Ese tercer mandamiento sería entonces generar políticas, generar una serie de estándares laborales internos
acordes a su capacidad. Esto no solamente para empresas muy grandes, sino también puede ser para empresas un poco más pequeñas, acordes a su realidad, poder diseñar unos planes donde sean unas políticas claras con estándares según su actividad. El cuarto punto sobre los cuales nosotros invitamos es a que se haga capacitación a las personas. También lo mencionaban hace un momento, porque pueda que aquí sepamos todos, tengamos nociones de derecho laboral, pero quizás las personas que aplican estas políticas no tienen ese mismo conocimiento. Así que el entrenamiento de las personas que van a estar ejecutando estas políticas y definir esos estándares es fundamental. El quinto es hacer un seguimiento periódico, que ahí es donde les decía que se parecía como al examen médico que uno se hace. Entonces uno periódicamente va viendo cómo van las cosas, porque a veces puede haber error humano, porque a veces puede cambiar todo el tiempo cambia la ley, entonces también toca ver cómo lo están implementando. Y en ese sentido, hacer ese seguimiento, esas revisiones periódicas, que obviamente no tienen que ser al 100% de los casos, sino puede ser según las probabilidades y gravedades y tamaños de empresas, nos dice la OCDE, termina siendo un factor de criterio para poder entrar a hacer estas revisiones periódicas. En sexto lugar, hacer seguimiento, pues porque de nada sirve identificar un problema si uno no quiere hacer algo al respecto. Entonces el siguiente punto es pues hacerle seguimiento a que se cierren estas no conformidades o estos hallazgos, para poder reparar, inclusive si eventualmente se han cometido algún tipo de daños. Y en séptimo lugar, entender que estos asuntos son dinámicos, es decir, las normas cambian, los estándares cambian, las políticas cambian, y en esa medida saber que esto es un tema que continuamente tiene que estar en evolución. Te falta uno. Bueno, pues busquen a un asesor y contraten a su asesor de confianza. Bueno, no, mentira, la octava, perdón. Es que hay certificaciones, digamos, de diferente índole, como puede ser OSHA 18001, existe la ISO 26000, la SA 8000 sobre Social Accountability, es decir, existen diferentes tipos de certificaciones, pero en Colombia, digamos que tenemos una que es PLR, que son prácticas laborales responsables de ICONTEC, y digamos que estas son otras maneras, digamos, de dinámicas de poder hacer y estar certificado, digamos, en comportamientos laborales responsables. Muchas gracias. Bueno, una pregunta para Sonia. Más allá de los estándares de ley, ¿ustedes de pronto tienen alguna buena práctica que nos quieran contar y que ayuden a otras empresas a inspirar, digamos, en este tema de vida de diligencia? Claro que sí, Camila. Bueno, recordemos que el punto de partida es que legítimamente queremos ser una compañía valiosa para todos los stakeholders o para toda la cadena de valor, y pues por supuesto que eso incluye a nuestros empleados, pero también hay otros actores importantes para poder responder a tu pregunta. Y que claramente de lograr crear ese valor real depende tres conceptos que hoy hemos escuchado mucho: productividad. Si yo tengo a mi stakeholder empleado comprometido, bien tratado, satisfecho, con un engagement adecuado, es un trabajador que se pone la camiseta, y me uno mucho al speaker anterior, que no importa las horas, obviamente con los deadlines de balance calidad de vida personal laboral, pero se va a siempre poner la camiseta por una causa. Entonces, por supuesto que le pega a productividad. Segundo concepto que hemos escuchado mucho, pues competitividad, y es que finalmente, lo insisto, si yo no me paro en una vitrina de buenas prácticas, pues ni me compran, ni me invierten, ni nadie va a querer, digamos, tenerme en su radar comercial. Y sostenibilidad, porque finalmente, y creo que lo estamos viendo, este tipo de prácticas laborales cada vez más van a hacer que una organización viva o no en el tiempo, y sea sostenible en el futuro de las organizaciones. Entonces, Vanti, digamos que, y el ejercicio que hacemos en Vanti, en el grupo Vanti, siempre lo asocio un poco como a la cebolla, y es todo lo que voy a decir empieza por una base legal y el centro, y luego voy poniendo capas, porque yo no puedo hablar de que tenemos un maravilloso clima laboral si no tengo un buen contrato y no pago bien los salarios. Entonces, el génesis de todo esto va a radicar sin duda en materia legal, materia de derechos humanos básicos mínimos, digamos, que sea el punto radical de partida, y que le dé coherencia al discurso un poco organizacional.
¿Qué hacemos adicional sobre esta base? Tenemos un programa muy fuerte que venimos desarrollando los últimos años de experiencia del empleado y, insisto, en Vanti queremos que los empleados la pasen bien y sean felices dentro de la organización. En esto, desde el momento que hacemos selección, hemos diseñado el proceso de selección para que sea un proceso de selección ameno, alegre para el candidato, valioso, que yo como candidato me vaya aprendiendo un poco cada vez que yo voy a un assessment, yo me pruebo a mí mismo y que sea una experiencia valiosa para ese candidato, que el trabajador tenga un onboarding, nosotros llamamos efecto wow, y es que cuando yo firmo contrato estoy muy feliz, por supuesto, la emoción de estrenar empresa, todo lo hemos sentido, pero luego cuando yo entro a una empresa y me llevo una cantidad de sorpresas adicionales, digo doblemente, wow, no me estaba esperando llegar a una compañía como esta. Entonces queremos que la experiencia del empleado desde el momento de enganche sea muy valiosa, que el empleado pueda crecer y desarrollarse, e insisto, en un desarrollo integral, no solamente en lo técnico, sino mejores líderes, mejores personas, que el trabajador nuestro logre tener un cuidado integral. En la compañía tenemos un programa que se llama numeral Vanti Cuida de Ti, se fortaleció mucho por supuesto en la pandemia y es como acompañamos a empleado en salud física. Nosotros ahorita recién corrimos la encuesta laboral, de clima laboral con una consultora externa y el punto que más puntaje arrojó de toda la encuesta en satisfacción fue cómo la empresa se comportó con sus empleados en COVID. Y fue porque tuvimos un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos acompañando cada trabajador. Nosotros tuvimos una tasa de contagio por el orden del 60% de la compañía llegó a estar contagiada. Como el 60% de la compañía fue acompañado de una manera integral. Recibía una llamada diaria del médico, recibía acompañamiento en duelo frente a todos los escenarios que se presentaron, etcétera. El empleado termina generando un engagement. Si yo le importo a la empresa, entonces la empresa me importa a mí. Es un poco la correlación que vemos. Y una serie de programas, insisto, en función de la salud mental, física y espiritual del empleado. Trabajo flexible, estamos entendiendo y trabajando muy fuerte en esa línea porque creo que es la línea de la competitividad en materia laboral. Nuestros empleados, en una encuesta también que se corrió, no más del 60% no quieren volver a la presencialidad. Muchas mamás aprendieron a estar con sus hijos, a recogerlo al hijo en la ruta a las 4 de la tarde. El Centennial logró volver al gimnasio y sacar a la mascota a las 4 de la tarde. Hubo hijos y de todas las edades que volvieron a sus ciudades de origen a acompañar a sus papás en adultos mayores. Muchos fenómenos familiares y sociales empezaron a suceder que yo creo que es legítimamente válido. Aprendamos a respetar ese universo como compañías y ver cómo se concilian estos escenarios. Lo vimos en uno de los foros, por supuesto hay un reto legal enorme de por medio y desafíos que vamos a tener que aprender, pero de cara a la competitividad creo que es un escenario muy ganador y nosotros nos soñamos contratando al más teso de Data Analytics que esté en Singapur y pueda trabajar desde allá para la organización. Entonces, retos importantes y esto es como una de las líneas también importantes. Todo esto para hacer una organización altamente atractiva para los empleados, porque claramente el reto acá, y lo hemos hablado, es atraer y retener al mejor talento. El futuro de las organizaciones está en el talento y necesitamos traer al mejor talento. En otras agendas, digamos, clientes, pues claramente nuestro core de negocio con nuestros clientes es un producto que ha dignificado la calidad la calidad de vida de nuestros usuarios. Muchas familias a nivel nacional con el gas dejaron de cocinar con leña o cocinol, si recuerdan en años atrás, a tener simplemente un switch de encendido con el gas, y esto es dignidad humana. Que nosotros que vivimos en Bogotá, un niño de 5 años escolar no se bañe con agua fría a las 4 de la mañana, eso es calidad de vida, y que muchas situaciones de la cotidianidad que a veces ya cuando uno tiene el servicio se le vuelven paisaje, pero que muchas condiciones de la habitualidad humana se dignifiquen y mejoren el impacto familiar y social, creo que tiene un impacto muy importante. En medio ambiente, pues por supuesto trabajamos fuertemente, el gas es digamos, en la matriz energética una de las
energías calificadas como limpias en lo posible dentro de la matriz energética con la que cuenta el país. Trabajamos mucho, en estos momentos estamos iniciando toda la agenda de carbono neutralidad y las apuestas que el gobierno, digamos, o el mundo en general está haciendo en esta materia, y Vanti está trabajando de manera muy sostenida en esta línea. Y en lo social, finalmente, pues tenemos una serie de programas de formación. Tenemos un programa muy bonito que es de formación en gastronomía para poblaciones vulnerables. Entonces es gastronomía para la empleabilidad, para que ganen skills y puedan emprender sus propios proyectos, proyectos en Maloca, Vanti al Parque. O sea, hay una serie de iniciativas que se vienen gestionando, y de esta manera hacemos un gran barrido, digamos, en materia de cómo gestionamos más allá de lo legal, que es tu pregunta, Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, muy interesante todo lo que están haciendo. Bueno, Rafael, les voy a pedir un poquito, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo es el relacionamiento de Parex con su cadena de valor? Pero les quiero preguntar en particular en materia laboral, ¿cómo hacen ustedes para hacerle seguimiento o para controlar un poco que la cadena de valor sí esté dando cumplimiento a los estándares, digamos, en materia laboral? ¿Y quieres que sea breve? Ah, bueno. No, a ver, partamos de la base que nosotros más del 90% de nuestra actividad la hacemos a través de los contratistas en el área. Esa es la naturaleza de la industria del petróleo. Desde el taladro hasta el de catering, hasta vigilancia, todo es con contratistas. Entonces, por eso me voy a enfocar solo en ese pedazo. Contratistas más grandes, los chiquitos, todos. Nosotros tenemos 3 riesgos principales. Uno, que es contratar a la persona que no es, o lo que es lo mismo, no contratar al que era. Cuando uno trabaja en territorio, cada área pelea mucho por los contratos laborales de su propia vereda. Cuando yo empecé en este negocio hace muchos años, las regiones peleaban porque traía uno muchos monos versus los colombianos. Esa es la gran pelea. Hoy en día es la vereda de al lado. Y pueden ser amigos y vecinos, pero si está en la otra vereda, ese no entra a trabajar acá. Entonces, ese es un tema que es súper complejo, y le toca uno jugar entre otras con la legalidad un poquito y todo eso. Eso tiene todo tipo de aristas. Entonces, cuando uno se le materializa ese riesgo porque contrató al que no era y dejó de contratar al que sí era, usualmente tiene un paro. Eso lo tiene encantado, eso lo tiene 24 horas, tiene ese paro. ¿Cómo se maneja ese riesgo? ¿Cómo se mitiga? Eso, bueno, el Servicio Público de Empleo yo creo que fue una gran adición. A quienes todavía no les gusta porque le quitó mucho poder a las entidades locales, a la Junta de Acción Comunal, al Gamonal del Pueblo, le quitó poder eso, y eso trae su complique, pero hay que jugarlo. Y es la ley, y eso sí hay que jugarla inevitablemente, y eso puso un poquito de orden en el sistema. Entonces, el Servicio Público de Empleo ayuda. Se hace con el espiral, y se va trabajando en el área. 2, es la relación constructiva, porque puede haber destructivas, con las juntas de acción comunal y con las alcaldías, para saber realmente quién es quién, quiénes realmente, si son del área, quiénes están, digamos, infiltrados, por llamarlo de alguna manera, y quiénes son los que merecen esas oportunidades laborales. Dentro del Servicio Público de Empleo, por supuesto. Hay que tener un balance muy finito ahí. Y 3, el conocimiento directo, que me faltó decir en la respuesta anterior, que nosotros el conocimiento lo tomamos es directo, no a través de consultores. Lo hacemos es directamente y tenemos el conocimiento. Eso sí lo aprendimos en una experiencia regular que tuvimos una vez. Entonces, es conocimiento directo que tengamos del área. Con esas 3, más o menos manejamos ese riesgo, que es bien importante. El segundo riesgo que tenemos es el no pago, cuando las empresas no le pagan a los trabajadores o no les cumplen con las condiciones básicas de trabajo. Realmente ahí tenemos un auditor maravilloso que es básicamente la comunidad. Ese riesgo no pasa de 30 días. No le pagan a los 30 días, toca, ahí tiene el paro también. Listo, está el paro armado. Y trata de deshacerlo en ese momento. Entonces, pero uno no debe dejar llegar a ese punto, porque un paro es muy complicado, muy costoso y se pegan una cantidad de cosas más al tema. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, lo primero es identificación temprana en las empresas,
Desde cuando estamos en el comité de contratos, yo presido ese comité y cuando lo miramos yo miro los indicadores financieros. Y si la ve uno medio débil, uno dice, ok, se va a contratar, sabe lo que tiene que hacer, pero pongamos el acompañamiento y asegurémonos que sí está pagando a tiempo y le ponemos un acompañamiento específico para asegurar ese pago. Lo otro es enseñarles, muchas de estas compañías, especialmente las compañías muy locales, no saben tener empresa. Entonces hay que enseñarles y ponerles un refuerzo en eso porque hay que saber que sepa manejar nómina, impuestos, etcétera. Eso toca ese acompañamiento. Y hacer auditorías ocasionalmente, aunque de nuevo el mejor auditor es la comunidad, pero sí hay que hacer auditorías formales de tiempo en tiempo. Y el tercero, que es el real tema que lo desvela a uno, es el de seguridad industrial. Porque son trabajos que van rotando muy rápido a la gente. Entonces no le permite a uno, porque todo el mundo quiere trabajar, entonces no le permite a uno tener gente entrenada como debería ser para una actividad que es por esencia peligrosa. Entonces, ese es un reto. ¿Y cómo lo voy a tener acá? Pues básicamente es con entrenamiento sobre la marcha, posiciones de entrenamiento, mentorías y mucha auditoría y la gente que está ahí tiene que estar con permanente supervisión. Pero ese realmente yo diría que es el riesgo que a uno lo desvela permanentemente. Entonces, esos son básicamente nuestros 3 riesgos. Para quienes creen que las pólizas son la solución, no. La póliza le cubre a uno un pedacito del daño económico. Todos los daños colaterales se crean con esos 3 riesgos. No los cubre ninguna póliza. Entonces hay que actuar preventivamente y con mucho cuidado, especialmente en el último riesgo que mencioné. Muchas gracias, Rafael. Y precisamente para eso está el estándar de debida diligencia, para evitar ese tipo de riesgos también. Bueno, y por último, María Inés, ahora nos hablabas de que ustedes tienen una relación muy estrecha con los proveedores y contratistas y que trabajan de la mano. Yo quería preguntarte concretamente si ustedes les enseñan a ellos algún estándar o algún lineamiento en el cumplimiento de debida diligencia en materia laboral, por ejemplo, en los estándares de salud y seguridad en el trabajo. Claro que sí, María Camila. Tengo la presión del tiempo, pero bueno, básicamente trabajamos muy fuertemente con ellos en asesoría, en entrenamiento y en acompañamiento. Hemos implementado varias estrategias. El año pasado hicimos un diplomado de 130 horas que lo coordinamos externamente para formarlos a ellos en temas de debida diligencia. O sea, buscamos no solo transferir las mejores prácticas que pueda tener Esentia, porque el tamaño de Esentia y la realidad de Esentia es una y la de las empresas es distinta, y en, no sé, 10, 20, 30 empresas contratistas puede haber 20 realidades distintas. Entonces, ¿qué buscamos? Internamente sí les transferimos nuestras metodologías y principios de HSE y seguridad industrial. Las normas, lo que exigimos, porque para nosotros sí la seguridad prima sobre todos los actos y es condición de empleo y aplica tanto para personal directo como para contratistas. Entonces, lo que es estándar del tema de seguridad física de la gente se les transfiere y hay que cumplirlo, con formatos, con permisos, con lo que se debe diligenciar para cualquier tema en la operación. Aparte de eso, también los acompañamos con los temas legales, con la firma que nos presta el servicio de auditoría. Buscamos también que los acompañe, los asesore, los regañe si los tiene que regañar y algo no está bien estructurado, pero que ese recurso que Esentia puede pagar lo ponga a disposición de. Y con externos buscamos diplomados para darle valor a la cadena completa. O sea, no queremos solamente como que exigir por medio de cláusulas contractuales y de evaluación de desempeño qué debe hacerse, sino también enseñar cómo debe hacerse. Entonces son como esos mecanismos y obviamente creo que algo fundamental es ponerlo de manifiesto, comprometerse con la debida diligencia, comprometerse con los derechos humanos de manera expresa y pedirle también a proveedores y contratistas que tengan ese compromiso no solo a nivel contractual con nosotros, sino con su gente, en sus procesos y llevarlos a que vayan subiendo el nivel, pues obviamente con acompañamiento nuestro, pero no soltarlos, no solo comprometerlos y ya, sino acompañarlos con asesorías, con la presencia de nuestros líderes. Muchas veces van a las bodegas de los proveedores, revisan qué tienen, les hacen sugerencias. Y en los temas de la gente, pues nosotros también estamos muy pendientes de transferirles prácticas a lo que ellos pueden hacer. Pero sí es un tema consciente de años, de casi que día a día, con evaluación mensual, pero que si no lo medimos, no lo podemos gestionar
y no podemos saber qué hay que ajustar para seguir pues, teniendo éxito en la operación. Muchas gracias y muchas gracias a todos los panelistas. Bueno, vamos a hacer el concurso. Entonces, les voy a pedir que pongan por favor su nombre completo y su apellido. Listo. Es importante que pongan el nombre completo y el apellido para saber cuál va a ser el ganador. Entonces, listo, iniciemos. ¿Ya ustedes están listos? Listo. Al hacer un proceso de debida diligencia, debo no generar ningún tipo de efectos negativos, identificar impactos negativos, prevenir, verificar, corregir, valorar todas las contingencias y meterlas al presupuesto para pagar, diligenciar debidamente todos los formularios de las autoridades. Todas las anteriores no están. Identificar impactos negativos, prevenir, verificar, corregir. No sabemos quién es, pero entonces Marcela Pineda Arango va a ser, muy bien, felicitaciones. Bueno, y ya para cerrar el panel, queríamos contarles de una nueva herramienta muy rápido que sacó la OIT y la OIE, que es la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. Esta es una herramienta que pueden encontrar en la página de la OIT, que les va a permitir elaborar todo un proceso de debida diligencia. Es una herramienta que se equipara, por ejemplo, a los estándares GRI para la elaboración de los informes de sostenibilidad. Una herramienta que se equipara también a las herramientas que mencionó Santiago, por ejemplo, la ISO. Está también la herramienta de autoevaluación del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Está también una herramienta que he visto que han usado muchas empresas afiliadas, que es una que elaboró el Instituto Danés. Está también los indicadores de desempeño de la norma SA 8000 de Social Accountability International. Entonces, la pueden encontrar en la página web. Nosotros igual les vamos a pasar un análisis de la misma, pero es una herramienta que va a ser muy útil para aquellos que tienen algún interés en iniciar un proceso de seguimiento de debida diligencia. Bueno, muchas gracias.